Le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Trabajo Digno TV. Hoy día vamos a recordar a quien fuera Enrique de la Garza Toledo, sociólogo mexicano, colega y también amigo, que ha cumplido un rol importantísimo en el desarrollo de las ciencias sociales elaboradas o construidas o pensadas desde el sur. Enrique de la Garza era coordinador de la maestría y doctorado en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y animó diversos espacios de reflexión académica, sociológica, sobre temas vinculados a la sociología del trabajo, a la teoría social y a la epistemología y metodología. Enrique partió hace exactamente un año y dejó un importante legado de aporte en el desarrollo de la academia mexicana y latinoamericana. Para conversar sobre su legado y sobre su persona, nos acompañan, y agradezco desde ya, a la doctora Cecilia Senen, que es doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y es actualmente investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro también del grupo Claxo sobre procesos productivos de trabajo. También tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Juan Carlos Celis Ospina. Él es profesor asociado al Departamento de Sociología, doctor en Estudios Sociales también por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene una maestría en Estudios Urbanos Regionales por la Universidad Nacional de Colombia. Juan Carlos es presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo y ha tenido, al igual que Cecilia, una relación muy cercana con Enrique de la Garza Toledo. Cecilia, Juan Carlos, bienvenidos a Trabajo Digno TV. Quisiera conversar inicialmente con Cecilia para que nos comente cómo fue su acercamiento o cómo conoció a Enrique de la Garza y qué nos podría comentar de Enrique desde un punto de vista más personal y humano. Cecilia, bienvenida. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por tener el gusto de participar, tanto con vos como con un colega y amigo, Juan Carlos Celis. Y bueno, voy a empezar entonces por lo que vos me decís. Yo conozco a Enrique en el año 1993, cuando se hace el primer Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Pero en realidad lo conocí mucho antes, ¿no? Porque la bibliografía para los que estudiamos sociología del trabajo, relaciones laborales, movimiento obrero, los trabajos de Enrique fueron siempre referentes en el campo de estudio de quienes se vincularon o nos vinculamos con esas disciplinas y subdisciplinas. Pero lo interesante y lo lindo del encuentro con Enrique fue participar con enorme entusiasmo y con mucha interacción, intercambio, tanto con él como con otros investigadores que interesados también en las mismas temáticas, bueno, y de ver también en perspectiva comparada ciertos procesos en ese momento, como fue el de privatización de empresas públicas. El encuentro con Enrique, además, a lo largo de los años, fue un proceso que fue incrementándose también en aspectos más personales y de estar en vínculo con él o con su mujer, Marcela Hernández Romo, por la gran generosidad y apertura que tuvieron siempre en términos intelectuales y personales, y la enorme empatía que generaron en muchas generaciones de intelectuales, y de estudiosos, y de tesistas, y de investigadores, luego amigos personales.
Entonces, después en el otro momento que tengo de acercamiento con Enrique es cuando él me invita a participar en el doctorado. Yo era la primera generación, la segunda cohorte, y ahí tengo el enorme gusto de además tenerlo de profesor, porque yo cursé con él teorías de la reestructuración y cursé con él en la materia de movimientos obreros en América Latina. Así que, bueno, ese es les conté una década, ¿no? No, del 93 al 2000, el 2004 que terminé, así que, bueno, eso sería como lo principal, uniendo lo intelectual con lo personal. Gracias, Después, Cecilia. bueno, continúo, pero me falta como otro, si tengo que dividir en otro periodo, cuando él nos invita, que también a Juan Carlos, en un proyecto sobre empresas multinacionales, donde ahí tenemos un trabajo muy intenso durante 4 años que termina en un libro que se edita en el año 2017, donde también ponemos, digamos, como en juego muchos de los aportes teóricos que él ha hecho, como el de configuración sociotécnica en ese libro. Vamos a regresar sobre esos puntos, pero ahora yo quisiera recordarle a Juan Carlos que la primera vez que tuve contacto con Enrique de la Garza fue en el año 2007, en México DF. Me acuerdo que Enrique, a quien contacté por correo electrónico, me citó, si no mal recuerdo, en la Casa de Literatura, donde iban a presentar un libro sobre el movimiento obrero, y estaba Juan Carlos, a quien yo había tenido la suerte de conocer previamente en algún momento en Lima, y nos recibió, Enrique de la Garza me recibió con mucha gentileza. Juan Carlos, tú también fuiste alumno del doctorado de Enrique de la Garza en México. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, el antecedente es que yo me vinculé muy joven a la Escuela Nacional Sindical de acá de Colombia. Por esa vía nos conocimos contigo, luego pues con los pares allá en Lima, Plades, la otra institución, General. el CEDAL, exactamente, en varios eventos que se hacían de redes de estas ONGs. Y bueno, ya con Enrique muy temprano lo empecé a leer, ¿no es cierto? Era una referencia, él había estado aquí en Colombia desde el 93, que lo habían traído cuando se fundó precisamente lo que dice ahora Cecilia, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Él ayudó a fundar las redes de estudios del trabajo de Colombia, con varios eventos que lideraban Luz Gabriel Arango, que lideraba Fernando Urrea, Anita Weiss, Carmen Marina López, y también un alemán, profesor, un sociólogo alemán, también murió hace 2 años, lamentablemente, Rainer Dombas, que está de profesor visitante acá en la Universidad Nacional. Entonces, con el tiempo, y bueno, también Enrique lo traían con frecuencia, no solo en las universidades, sino también la Friedrich Ebert, el FESCOL de aquí de Colombia, la Fundación Alemana, y publicaban allí en varios de sus artículos. Todavía no era esto, no circulaba tanto las páginas de internet, donde hoy está la obra de Enrique, total, ¿no es cierto? Toda la obra de Enrique está en la página de la UAN, en el sitio dedicado a Enrique de la Garza. Cuando eso todavía no existía, entonces circulaban estos textos, capítulos de libro, artículos de revista, y ya la Escuela Nacional Sindical lo trajimos a el Foro Social Mundial temático sobre violencia y narcotráfico en el 2003, que se hizo en Cartagena. Y allí no solo dio una exposición sobre, digamos, la necesidad de replantear el movimiento sindical, donde en esa conferencia fue muy concurrida, creo unos 250, 300 sindicalistas de América Latina. Luego se publicó un folleto que ha circulado mucho sobre esa conferencia. Hicimos un seminario interno ya con la Escuela Nacional Sindical y otros amigos de universidades y ONGs sobre los trabajos que estábamos elaborando
acerca de temas como mercado laboral, reestructuración productiva, negociación colectiva, y él lo comentó uno por uno de esos trabajos. Eso fue como en junio del 2003 y luego lo trajimos en enero del 2004 a un seminario que duró toda una semana en Medellín sobre epistemología crítica y configuracionismo. Fueron 40 horas y asistieron unas 100 personas sobre un tema tan denso como esto, y era un público donde la mayoría éramos trabajadores, trabajadoras de las ONGs, algunos profesores universitarios, pero la mayoría éramos de ONGs. Eso marcó mucho pues, la relación con Enrique, también la entrada que venía haciendo por entonces un colega de él, con el cual tuvo mucha, digamos, relación, también conflicto, como es Hugo Semmelman, y de ahí para adelante ya en enero del 2004 yo estaba en el doctorado en estudios sociales que él me había invitado junto a otros colombianas a hacerlo y empecé en enero del 2004, ahí estuve hasta el 2008 y se ha mantenido esa relación, digamos, de su perspectiva epistemológica, metodológica y teórica hasta el día de hoy en mi trabajo y en el trabajo en buena parte de la Escuela Nacional Sindical y de varias investigadores e investigadoras de acá de Colombia. Siempre ha sido una relación, siempre fue una relación muy amable, muy cálida, no sin tener conflictos naturales, ya de colegas, ya de amigos. Hicimos cosas juntos, muchos seminarios, muchas conferencias, algunos textos compartidos que escribimos, algunos proyectos que quedaron también en el tintero o en los computadores y que estamos prestos a desarrollar en los próximos meses y años. Cuando uno averigua, investiga la biografía de Enrique de la Garza, y en eso yo quiero ser muy enfático, hay una entrevista que le hacen 5 colegas a Enrique el año 2004, donde ustedes participan, es muy rica en cuanto a detalles de su propia biografía. Uno se da cuenta que Enrique fue una persona, un gran articulador de investigadores, investigadoras, de centros de estudios, y un gran impulsor de espacios de reflexión académica, pero no solo eso, también tuvo en su juventud mucha relación, sitio en México, con organizaciones sindicales y movimientos obreros. La biografía de Enrique es, por tanto, bastante amplia. Yo quisiera preguntarle a Cecilia, ¿qué cosas del trabajo de Enrique, de su trabajo teórico, sociológico, le, digamos, sirvieron especialmente a ella para, digamos, perfilar su trabajo académico? ¿Qué conceptos, qué entradas del desarrollo teórico de Enrique de la Garza te sirvieron a ti, Cecilia, para, digamos, formular tus propias investigaciones? Gracias, Enrique. Sí, antes de decirte, disculpame porque quiero a lo mejor algo que tal vez no se habla y que sí quiero subrayar. Efectivamente, Enrique fue un gran, tuvo siempre una gran búsqueda por institucionalizar la disciplina, ¿no? La sociología del trabajo, más allá de los distintas, bueno, como subcampos en los que él también hizo aportes, ¿no? Los estudios laborales, la teoría sociológica, la metodología. Entonces, en ese sentido, bueno, teoría y metodología sociológica, entonces en eso me parece importante porque desde el año, bueno, desde que funda la revista es del año 1993, la revista Relet, que ahora se llama Relet, de la revista Trabajo, donde está esa entrevista que vos recién mencionaste, pero también está previo a eso la maestría
en sociología del trabajo y posteriormente el doctorado en estudios sociales, línea estudios laborales y bueno, tiene dos líneas, ¿no? Estudios laborales y estudios de procesos sociales. Entonces, en ese sentido también, él, además de la maestría, el doctorado, ya tenemos la revista y la asociación AMET, de la que tal vez Juan Carlos puede dar un poco más de detalles, pero es también de esa época, porque así como él está, como dice Juan, el aporte que él hace a las propias asociaciones de estudios laborales en diferentes países, ¿no? En el caso de AMET en México, pero también en ACET, que es del año 1982 en Argentina, y como decía recién, bueno, y en Colombia también en la Asociación de Estudios de Colombia. Entonces, eso me parece también muy importante en la personalidad de Enrique, ¿no? La búsqueda de las articulaciones y de la permanencia de instituciones que se pueden ir refundando, pero que él es parte de su creador y su promotor. Y con eso también una gran preocupación que mencionaban es, bueno, su aporte hacia el movimiento obrero y hacia los sindicatos. Respecto a la cuestión puntual de los conceptos teóricos, una de las cosas más importantes que me influyeron mucho cuando hice mi tesis es esta mirada no dogmática de Enrique, ¿no? Decía, bueno, no tenemos que tomar una sola teoría, sino podemos asociarnos con otros conceptos. De hecho, yo tenía un marco teórico en mi tesis que era muy norteamericano, estaba tomado de unos autores norteamericanos sobre la opción estratégica y Enrique me estimuló mucho a que yo incorporara, por ejemplo, la cuestión de la subjetividad y del trabajo, digamos, de los valores, de qué influencia tienen en esas decisiones de los empresarios, por ejemplo, los prejuicios, ¿no? Entonces, los prejuicios o los estereotipos que uno tiene a la hora también de tomar decisiones. Y ahí me aportó en una serie de estudios sobre la psicología de las relaciones industriales, que me fueron muy útiles justamente para mostrar cómo cada uno de las estrategias digamos, de los resultados que yo tuve en términos de las estrategias que tomaron actores de diferentes sectores estaban enormemente imbuidos por esa ideología o por esa subjetividad o por esos valores preexistentes en las decisiones. Ese fue un aporte enorme y después considero que, bueno, todo también el tema de la configuración y del configuracionismo como una manera de aportar hacia no tomar la ciencia en forma dogmática, ¿no? O sea, esto que Enrique insistía de que no se debe tomar como dogma lo que viene, digamos, de otros países, sino adaptarlo y armar, no adaptarlo, no es correcto, sino generar nuestros propios conceptos y poder mirar la realidad a partir de lo que pasa efectivamente en cada uno de los países de América Latina, no solo extrapolar, ¿no?, lo que viene y verificar y refutar o no lo que viene de otros países o de las ciencias que se imponen, ¿no? Como si fueran modelos únicos a verificar. El concepto de configuración desde ya es un enorme aporte, y también el del trabajo no clásico. O sea, el concepto de trabajo no clásico y de trabajo ampliado es también un aporte enorme, no solo a mí, sino también a gran parte de investigadores e investigadoras que estudian esos temas. Eso que señalas, Cecilia, es muy interesante porque
en esta revisión de su biografía uno se entera, por ejemplo, Enrique, para poner a prueba estos marcos teóricos que nuestros centros de investigación, universidades importan prácticamente del norte, viajó primero a Italia y luego estuvo en Inglaterra por periodos y luego en Estados Unidos para estudiar a profundidad a los teóricos de la sociología global, por ponerlo en algunos términos, y poder confirmar que sus marcos no necesariamente se ajustaban a lo que estaba pasando en realidades distintas a las del occidente y el norte. Juan Carlos, ya Cecilia adelantó algunos de los conceptos más potentes del pensamiento de Enrique Lagarza, como es este del trabajo, el concepto del trabajo ampliado o del trabajo no clásico, y sobre todo el de configuraciones sociotécnicas para contraponerlo al de los modelos, que parecen conceptos muy cerrados, muy rígidos, y más bien dar lugar a la contingencia, a las contradicciones dentro de los propios marcos teóricos para entender la realidad social. En tu caso, digamos, ¿consideras que esos son los principales conceptos que nos propuso Enrique de la Garza en su obra, o tú encuentras otros? Por ejemplo, has trabajado el tema de la socioterritorialidad de los sindicatos, de la acción colectiva de los sindicatos, inspirado un poco por el pensamiento de Enrique. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, no, los conceptos que plantea Cecilia, pues son los más destacados. Yo quisiera enmarcar esto en la necesidad de realizar una biografía intelectual de Enrique, que está insinuada en esa entrevista y otras. Bueno, eso es una tarea que a lo mejor podamos empezar a emprender el año entrante con Marcela. Es un programa que tenemos por realizar. Y hay que decir que esto del configuracionismo se ubica, como él lo dice, en una perspectiva más amplia, que es la que Perry Anderson denominó como el marxismo occidental. Y es tomar el marxismo no como una teoría cerrada, no como una serie de frases que se utilizan como un vademecum para expresar el análisis de cualquier momento, sino como una perspectiva epistemológica y metodológica desde la cual reconstruir teorías. Reconstruir teorías que pueden proceder de distintas concepciones o paradigmas, ¿sí? Incluso como en el mismo Marx, pues la economía política clásica o la filosofía idealista de Hegel, y combinarla también con una perspectiva, digamos, donde la utopía exige a la investigación y la teorización una forma de construir los conceptos. Eso que mencionas ahora de su interlocución en Italia y en Inglaterra se corresponde a la búsqueda de ese otro marxismo, como es el obrerismo italiano, que en la década de los 60 tuvo pues como referente a estos grandes teóricos, especialmente a Rainero Pansieri, a Sergio Bologna, a Mario Tronti y otros. Y pues después Enrique continuó el debate con la herencia desafortunada de esa tradición, que la representa Toni Negri, que desvaloriza la riqueza de investigación que tenía el obrerismo italiano, y que ya hoy por hoy es mera especulación. Una especulación que ya no tiene que ver nada con el marxismo, sino con otras corrientes, digamos, más vinculadas a esa tradición nietzscheano-heideggeriana en la que se ubica Toni Negri. Y de otro lado, luego en Inglaterra, tal vez la escuela crítica marxista más importante de sociología del trabajo, que es la escuela de Warwick, donde la lideraba en su momento Richard Hyman, pues todavía está vivo, pero tanto ya no tan visible, y otros, ¿no? Paul Thompson, que bueno, él sí está activo, pero que fue disgregada, ya no son los 15 investigadoras que estaban en Warwick, sino que están en distintas universidades, no solo de Inglaterra, sino del mundo, que es una gran tragedia, porque Enrique llega cuando esas escuelas más o menos están, digamos, efectivamente disolviendo, por lo menos en lo que tiene que ver con la concentración de un núcleo
de investigación en una universidad, en un instituto. Entonces, esa búsqueda que lleva a que él plantee esto del configuracionismo como un aporte del marxismo latinoamericano, es decir, darle una entidad al marxismo latinoamericano dentro del marxismo occidental o dentro del marxismo crítico hoy, más amplio, es, digamos, el gran esfuerzo de Enrique. Y hay temas, pues, que obviamente él no trabaja, porque uno no puede trabajar todos los temas, esto que tú mencionas de lo socioterritorial. Siempre me criticaba el que tenía que tener una mayor fundamentación en la geografía, que todavía la estoy tratando de hacer. Es decir, cualquier cosa que él hacía tenía que estar muy bien fundamentada. No como muchos de los que él critica, que pues hablan de muchas cosas, pero con un gran nivel de superficialidad. Me refiero a la última crítica que él hizo digamos, al sociólogo hoy más renombrado en América Latina, pero que efectivamente, más allá de sus grandes aportes a la sociología jurídica, ya cuando mete en otros temas, es bastante superficial. Y eso él, por ejemplo, me acuerdo en el 2013, en ese foro que les menciono, el conferencista central era Buenaventura de Sousa. Y desde ya decía, no, esto no tiene presentación. Y pues yo sigo leyendo a Buenaventura de Sousa y veo que su superficialidad es bastante delicada como para que sea tan influyente en las ciencias sociales latinoamericanas. Y eso era una de las cosas que Enrique polemizaba. Era un gran polemista. Y eso no está mal, como muchos creen. Eso está muy bien. Eso es lo que se debe hacer en las ciencias sociales. Las ciencias sociales se construyen a partir del debate. Eso que tú señalas, Juan Carlos, es clave, porque a Enrique de la Garza se le va a recordar como uno de los pensadores de la ciencia social latinoamericana que discutió de igual a igual con las grandes corrientes de la teoría sociológica. Estamos hablando de los neoinstitucionalistas, por un lado, o con los paraposmodernos, como él los llamaba, a los pensadores tipo Bauman, Senen, que, digamos, levantaban todo el tema de la fragmentación, de la diversidad, para cuestionar la construcción de sujetos sociales con intereses comunes y agregados y con identidades compartidas. Ahí, cerrando esta breve conversa, Cecilia, yo quisiera preguntarte si tú consideras que a nivel digamos, de la discusión teórica global, Enrique de la Garza está teniendo el lugar que le corresponde. Digamos, yo creo que esto es un legado que se va a ir asentando con el pasar del tiempo, con la difusión de su obra, pero lo que uno ve, lo que uno revisa de sus libros, de sus reflexiones, es que discute con mucha propiedad y fundamento las construcciones teóricas que se dan en otros hemisferios y que lo colocan a él en un nivel, creo yo, modestamente, digamos, de los más importantes en el pensamiento sociológico global. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo pienso que es un mérito enorme, además de, digamos, de la polémica propia que se pueda tener siempre en buenos términos, ¿no? Porque también estamos hablando de colegas y de ideas, que no, lo que sí creo, no, lo que estoy convencida es que el gran aporte de él es justamente buscar los conceptos y poder interpretar la realidad y los procesos sociales con nuestros propios paradigmas y con nuestras propias ideas. Eso es muy meritorio, ¿no? Porque es realmente ponerse en el conocimiento más profundo de lo que nos pasa acá, o sea, de lo que no, yo digo acá, estoy en Argentina, ¿no? Pero me refiero a América Latina. Y también pienso que, bueno, está en nosotros mantener este legado y poder también institucionalizarlo, ¿no? O sea, eh, creo que, bueno, que lo bueno también otra parte, digamos, muy importante de Enrique ha sido generar ciertos vínculos y redes personales y articularlos y de poder, yo me siento en lo personal
también como responsable de poder divulgar y de poder ser parte de la difusión de toda su obra, y que es enorme y que, bueno, y que también puede llegar a tener interpretaciones diversas, ¿no? Como que tengamos diversos Enríquez, ¿no? Eso también pienso, ¿no? Así que bueno, estaría como todo por hacerse. Excelente. Juan Carlos, para ir también cerrando esta conversa que va a generar, digamos, interés en la obra de Enrique, y tú señalaste que se quedaron algunos proyectos en el tintero. Quizás nos puedas comentar brevemente qué líneas de investigación nos ha dejado como tarea en este esfuerzo de crear un pensamiento crítico desde el sur latinoamericano con relación al mundo del trabajo y que pueda ser de pista para futuras investigaciones de los interesados en estos temas. Bueno, Enrique tenía esa preocupación de la fundamentación de la investigación, dentro de lo cual la sociología del trabajo es uno de los campos de investigación, pero hay una fundamentación que cubre a las ciencias sociales. Y ahí la polémica, el debate a las tendencias decoloniales, descoloniales, es fundamental. Eso es una de las cosas que quedó por hacerse y que tendremos que continuar, porque esta corriente, digamos, que hoy monopoliza el pensamiento crítico en América Latina, creo que merece ser debatida. No asumirse ya como que esa es la forma de pensar propio en América Latina. Y digamos que en ese ámbito, la opción, digamos, por la perspectiva de la modernidad entendida como un proyecto inacabado, como lo planteaba Habermas, que él compartía, como una época que se critica a sí misma y por lo mismo es precaria, pero ahí están sus grandes ventajas, donde las categorías de democracia y desarrollo siguen siendo válidas. Esto no quiere decir que el concepto de democracia que se impulsa es el concepto de democracia liberal a rajatabla. Hay otros conceptos de democracia, por ejemplo, en el caso de nuestra tradición sería la democracia consejista, pero que está subdesarrollada, se expresa de manera a veces muy ramplona como sovietismo, pero es un tanto más compleja y digamos que tampoco se asume la perspectiva del desarrollo como desarrollismo. Creo que ahí los debates que también plantea el movimiento ambientalista son importantes, que se plantean de otra forma de desarrollar las economías también son significativas. Esos debates son sustanciales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la tradición, digamos, crítica que pasa de Hegel, Marx, Gramsci, la Escuela de Frankfurt, en América Latina, pues René Mercado Zavaleta, Hugo Semmelmann y otros, es, digamos, la tradición que él estaría defendiendo. Habría, digamos, también el tema de las clases sociales. Hoy se habla con bastante, digamos, espontaneidad de las multitudes y demás, una tradición que viene de Maquiavelo, de Spinoza, que tienen Negri, pero en la categoría de clases sociales no entendida de manera rígida ni estructuralista, sino de manera creativa, donde incluso las multitudes políticas son un momento de la configuración de clases subalternas, digamos, una perspectiva todavía por desarrollar. Esos son algunos de los temas que quedan en la agenda, digamos, compartida con Enrique, con otros colegas de América Latina. Estoy seguro, estamos seguros que esta agenda variada de temas y perspectivas va a ser continuada por sus muchos discípulos y discípulas, inspirados por las reflexiones muy potentes de Enrique de la Garza
en lo que es la teoría social y los estudios del trabajo. Cecilia, Juan Carlos, yo les agradezco su tiempo, su interés. Espero poder conversar nuevamente con ustedes y deseamos que todo el legado de Enrique de la Garza sea recogido en su total dimensión y que pueda inspirar y servir de apoyo para los investigadores e investigadoras de nuestro país. A los seguidores de Trabajo Digno les invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.